Ya sea que lleves mucho tiempo practicando o que vas a comenzar apenas, seguramente te ha pasado o has escuchado que hay personas que dicen que se lesionan cuando practican yoga. Hay mucha gente también que tiene miedo de practicar porque tienen miedo de lastimarse cuando ven ciertos movimientos, ciertas posturas. Y el día de hoy queremos venir justamente a hablar de eso, de si el yoga realmente puede llegar a lastimarte o no, cuál ha sido nuestra experiencia con ese tema. Y pues bueno, muchas gracias por estar acá. Namaste, esto es Yoga Lab, el espacio en donde te compartiremos todo lo que no te da tiempo de aprender en el salón de yoga. Yo soy Palo. Y yo soy Dan. Somos maestros de yoga con más de 7 años de experiencia en esta práctica. Acompáñanos a descubrir la magia del yoga. Hola a todos, yo soy Dan Y yo soy Palo. y muchísimas gracias por conectarte otra vez a este espacio de Yoga Lab, este nuevo programa que estamos desarrollando, hablando más específicamente de lo que más nos apasiona, que es el yoga. Te queremos contar todo lo que necesitas para que tú tengas un camino en el yoga exitoso. Y hoy vamos a hablar de las lesiones en yoga, que tal vez son una de las cosas o uno de los obstáculos que a más personas les impide continuar su práctica de yoga porque, ay, me lastimé la espalda, o me lastimé el cuello, o este O el maestro me hombro. lastimó, no sé qué. Entonces vamos a hablar si de verdad el yoga es lo que lastima, si lo que lastima es negligencia, si lo que lastima es mala práctica, cómo está eso y además cómo puedes evitar lastimarte y cómo puedes evitar encontrar estas lesiones y un poquito de nuestra experiencia con lesiones. Los dos nos hemos lesionado Sí, sí, como ya les... practicando, pero justo quiero debatir eso de que si lo que lesiona es el yoga o lo que lesiona es ¿Algo más? la forma en la que se hace incorrectamente el yoga. Sí, justamente Daniel y yo llevamos 7 años en esta práctica. Han pasado todo tipo de experiencias desde entonces y las lesiones sin duda han formado parte de nuestra práctica, pero la verdad es algo que aparentemente es muy incongruente porque se supone que la práctica de yoga es algo que sana, algo que solamente hace bien, que mejora tu salud, que te vuelve más fuerte, más flexible, que mejora como también tus articulaciones y todo pues toda esta lista de beneficios muy positivos y entonces pues parece absurdo decir que te puedes lastimar en una clase de yoga, pero desafortunadamente es algo que sucede y que sucede muy seguido y que es bien importante entender que la práctica de yoga en sí no lastima, no debería, porque como acabo de decir, su propósito es sanar. Justo, yo creo que idealmente la práctica de yoga no lastima, o sea, no es un deporte, pero es un movimiento, es un sistema de movimiento de muy bajo impacto, es muy Ujú. noble, es muy controlado, se supone que es un Es espacio súper lento. controlado, lento. Yo creo que lo que lastima es la mala práctica. Yo veo incontables practicantes en clases que doy yo y eso los intento modificar y en clases que yo tomo y están al lado de mí, que no les digo nada porque no es mi espacio, pero que practican de una manera la que es evidentemente peligrosa para su cuerpo, con malas alineaciones, Mala activación, mala activación, colapsado. colapsado, malos patrones de movimiento, sin la contención del mismo cuerpo y eso te puede llevar a lesiones bien fácil. Entonces yo creo que en un mundo ideal el sistema por sí solo no lastima, yo creo que Mm. lastima un poco lo que nosotros le metemos, ¿no? Cómo nosotros nos acercamos a la práctica. Porque justo el propósito del yoga y de las posturas es llevar a nuestro cuerpo a un estado óptimo de funcionamiento, de flexibilidad, de lubricación, de movilidad, de fuerza, de patrones de movimiento sano, de buenas alineaciones, de buena conciencia postural, etcétera. Pero la verdad es que tristemente eso no sucede, ¿no? Entonces yo creo que de ahí vienen más que nada los problemas. Sí, entonces, pues mira, si quieres podemos empezar hablando desde la experiencia y después algunos consejos de cómo evitarlos en base a lo que ya hemos aprendido. Yo puedo empezar hablando de las lesiones que yo he tenido y la verdad es que la gran mayoría de ellas no han sucedido en el tapete de yoga, sino afuera y luego se intensifican en mi práctica de yoga. Por ejemplo, la más reciente que tuve me duró 6 meses y fue una lesión en el hombro que después me di cuenta que ha sido recurrente, que es la tercera vez que me pasa esa mismita lesión del hombro. Y lo que sucedió, por lo menos esta última vez, fue que me lastimé, uno, por cambiar almohadas a unas que no me venían bien y que empezó como un dolor de cuello. Dos, no detuve mi práctica de yoga, o sea, a pesar de sentir ese dolor, seguí dándole la misma intensidad al cuerpo como si no hubiera ningún tipo de estímulo ahí, ¿no? Y tres,
porque estuve en un viaje en el que estuve cargando maletas y pasando de un tren a otro tren, y eso también sentí cómo me la iba empeorando, como que yo no podía cargar, no podía recargarme el backpack aquí y pues lo tenía que hacer durante pues 2 meses que estuvimos on the go. Y eso fue lo que me lo fue empeorando al grado que ya no me podía lavar la cabeza porque me dolía levantar o que ya no podía manejar porque me dolía hacer como Y esta yo creo que ahí hay elevación. una cuestión que viene un poco como el ego, ¿no? O Mm, esta parte como de no, no me voy a detener, ¿cómo voy a dejar de practicar? Tengo que hacerlo a fuerza, que sí está bien, ahí la disciplina viene, sí, el ego lastima pero que mucho. también aquí hay una parte en la que tienes que ser bien cuidadoso, como que hay una línea muy delgada en la que tienes que darte cuenta si lo mejor es practicar o detenerte. A veces en los que sí necesitas detener y dejar que tu cuerpo se regenere y sane, pero la verdad es que es bien difícil porque sabemos que la mente nos juega sucio luego y nos juega sucio de que ya te duele tantito el pie, no hagas yoga, no Sí, te duele tantito la muñeca y en realidad no, o sí es cualquiera de una... las excusas que te dan, ¿no? Ujú, Pero por el otro lado sí hay situaciones en las que sí tienes que detenerte y sí, escucharte. Y yo creo que escucharte y desarrollar como esa, darte cuenta de cuál de las dos situaciones es, si es la mente jugándote sucio intentando hacer que seas flojo y no lo hagas, o si de verdad es algo que tienes que darte espacio para sanar. Esa habilidad es bien difícil de desarrollar y se tarda mucho en desarrollar, o sea, totalmente. tienes que tener muchísimos años de práctica y de experiencia y te tienes que equivocar para que aprendas a eso. Entonces eso también es como medio parte de la práctica. Yo mi experiencia con las lesiones, yo generalmente, muy afortunadamente y estoy muy agradecido, he tenido muy pocas lesiones en mi Ujú, práctica, siempre soy muy cuidadoso y las lesiones que he tenido han venido de lesiones viejas de mi cuerpo. Creo que eso también es algo como que mucha gente no considera, dice como, ah, llevo 2 años haciendo yoga y me lastimé la cadera, me lastimé los flexores o lo que sea. Y lo que yo he aprendido y lo que yo me he dado cuenta es que chance esa lesión que tienes ahí en esa pierna viene desde mucho más atrás, desde tal vez cuando hacías otros deportes, cuando estabas más chico, en la escuela, jugabas fútbol, en mi caso yo escalaba y de ahí me vinieron muchas de mis lesiones. Y esas lesiones, cuando sanan, no sanan por completo, porque chance no tuviste un proceso perfecto de sanación. Por sí, ejemplo, yo me lastimé el hombro escalando. Y por seguir escalando, porque era adolescente y fue así como ya hay que sí, te da igual, te seguir, recuperas entre te, comillas te rápido. recuperas, sí, entre comillas, rápido, te sientes invencible y no dejas que ese hombro sane. Tampoco es tu culpa porque pues ya no te dolía, ¿no? Después de 3 4 Sí, días ya no te dolía, pero el cuerpo, el músculo y el tejido se queda como con una cicatriz y se queda como resentido exacto. y se queda con una memoria, ¿no? Entonces tú llegas a la práctica de yoga y empiezas a avanzar y empiezas a profundizar tu flexibilidad, empiezas a profundizar en posturas, vas avanzando, los años pasan y tal vez pasan 1 2 3 4 5 6 años y de repente llegas a la capa de tejido profundizando tu práctica de yoga, llegas a la capa donde de tejido, donde esa lesión muy vieja estaba cicatrizada. Y entonces la Sí, empiezas a mover otra vez. Y al empezar a mover otra vez, se despierta y te vuelve a doler, ¿no? Y vuelve a quejarse. Y ese tejido vuelve a expresarse con dolor. Yo creo que también es un arte, creo, súper. Tienes que ser súper perceptivo para darte cuenta de esto. Pero no siempre viene de que la práctica te lastimó, sino que llegaste a un punto en el que estás empezando a desenterrar tus lesiones viejas. ujú, Y cuando eso sucede, yo creo que aquí es bien valioso, mientras que el cuerpo te lo permita, continuar, o sea, intentar evitar ese punto de dolor, pero continuar pasando por un costado, por otro costado. sí. Porque poquito a poco lo que quiere ese tejido es volver a habilitarse en su buen funcionamiento hasta que eventualmente, idealmente, desaparece y sana a través de la práctica de yoga. Pero eso Sí, genera dolor y parece ser que es una lesión porque aparece de la nada, pero no, porque ya estaba desde ahí, desde antes. sí, totalmente. Creo que es que sí es una línea bien delgada y hasta que no te lastimas, a ver, las lesiones son súper incómodas, son frustrantes, duelen, la verdad son muy feas, pero la verdad es que traen muchísimo aprendizaje y crecimiento con ellas y, a ver, o sea, a mí no me gusta lesionarme, le huyo muchísimo, tengo mucho cuidado para evitarlo, pero las que he tenido hasta cierto punto, ya de que sané, puedo llegar a agradecer cosas, ¿no? Una de las cosas que he aprendido y que agradezco es que ahora tengo una mejor comunicación con mi cuerpo, que dice, o sea, como lo que acabas de decir, para que yo pueda elegir si parar, si seguir, si hacer un movimiento diferente.
Algo, por ejemplo, también que he aprendido es como que antes de hacer yoga, cuando iba yo a un doctor, así como a un ortopedista, por ejemplo, y me dolía algo, como que te dicen, no te muevas, quédate quieto, te enyesamos, te ponemos, o sea, como que te detienen todo. Y en la práctica de yoga y con otros tipos de doctores a los que ahora me acerco, un poco más como en la fisioterapia o osteópatas o así, me he dado cuenta que detener el movimiento, o sea, que detener y como, ¿cómo se dice así? Como inmovilizar algo, tampoco es la mejor opción. Entonces, aquí yo lo que Rehabilitar, ¿no? recomendaría, sí, es justo, es como empezar a crear tu propio sistema de rehabilitación en base a una investigación que vayas haciendo, no necesariamente tú solo, con apoyos, o sea, por ejemplo, yo en esta Pero tiene que ser algo última, empírico, ¿no? sí, sí, pero tiene que ser algo empírico, exacto. Pues Entonces, mira, este el ejemplo de esta tu última lesión es bueno porque justo tu solución y que ahora estamos muy agradecidos de que ya estás bien, fue de fortalecer una deficiencia en tu fuerza, ¿no? Entonces, sí, pero primero de parar, que eso fue lo que más trabajo me costó, porque, por ejemplo, cuando iba con mi doctor, yo le decía: "Es que ya me harté, ya llevo 2 meses sin hacer yoga, de verdad he sido súper constante", porque ahora sí estaba preocupada, o sea, ahora sí decía: "¿Qué onda? No puedo manejar, no puedo lavarme la cabeza, bueno, o sea, tallarme el pelo". Decía: "¿Qué onda?". Y entonces paraba, y entonces el doctor me decía como: "A ver, existe este principio en yoga que es el ahimsa, que es la no violencia", y es como: "A ver, o sea, practica la no violencia con tu cuerpo, date el espacio". Y a ver, tengo 27 años, sigo estando súper joven, pero me dijo: "Ya no tienes 18 años, que tus lesiones se acaban en 2 semanas". O sea, entre más grande te haces y entre más se repiten las lesiones, pues también más tiempo de recuperación tiene que haber y tienes que respetar ese proceso. Y eso es algo que tal vez a ti que nos escuchas te recomiendo que hagas. Me costó trabajo, pero para empezar, Daniel y yo al principio pensábamos, no, estás débil, tienes que fortalecer. Entonces, ¿qué hice? Me puse a hacer 1000 ejercicios, 1000 drills y le metía más y más y más al hombro hasta que mi doctor me dijo, no, es que, o sea, sí estás débil, pero ahorita tu tejido no necesita más impacto, necesita una pausa total. Ya que dejé de sentir dolor, ahora agradecemos que Daniel me ha estado entrenando para tener mucho más fuerza y apoyo. Algo también, por ejemplo, que hicimos fue que lo que me dolía a mí, por ejemplo, era el hombro. Pero entonces Daniel me dijo, ok, ¿por qué no aprovechas para fortalecer los músculos que están alrededor, ¿no? Como el bíceps, el tríceps. Y entonces me hizo una rutina, porque él es buenísimo para estos temas. Y ahorita estoy no solo sana, no solo sin dolor, sino mucho más fuerte, mucho más estable. Y apenas llevo pues 2 meses con esto. Entonces pues trae cosas buenas. Mejora tu calidad de vida con San Pablo Natural, en donde puedes encontrar una amplia variedad de productos que te van a ayudar a encontrar tu versión más saludable y sentirte mejor y mejor. Encuentra sus productos en todas las sucursales de Farmacia San Pablo o puedes pedirlas a domicilio desde la app o llamando al call center. Mejora tu vida con San Pablo Natural. creo que las lesiones también juegan un papel en tu proceso de tu práctica. También te enseñan a trabajar la aceptación, a trabajar la autocompasión, el descanso, la ahimsa, que también es un concepto que tal vez podemos hacer un episodio. Ahimsa es no violencia, como tú dices. Y pues bueno, creo que algunas de las lesiones más comunes en el yoga son, podemos hablar un poquito de eso. Nosotros ya tenemos mucha experiencia viendo a muchos practicantes, a muchos alumnos, y vemos cosas que se repiten muy seguido. Y yo creo que estos son un poco por malas prácticas, pero hace cuenta, las muñecas Mm, es típico, los hombros es típico, típico. la rodilla también es típico Espalda baja. y la espalda baja, ¿no? Creo que esos tal vez son los cuatro más Y a veces, y comunes, caderas a largo plazo también. pero yo no escucho tanto de las Es caderas. que las escuchas más en señor, o sea, como en gente un poco más Pero quién grande. sabe, pero es gente que también ya entró mucho después a Bueno, la sí, práctica y tal vez. Yo creo que las caderas hoy en día, en este mundo que vivimos, sufren muchísimo porque pasamos mucho tiempo sentados. sentados. Entonces, se cuenta, es lo más común cuando alguien llega a la clase de yoga. Si ves a una persona de hábitos posturales como promedio, así como o sea, las personas que Sí, pasan que mucho tiempo va. sentado, no se pueden sentar con las piernas cruzadas Sí, o porque las no tienen tienen la súper arriba, están apertura de de que así, las rodillas las tienen casi en la altura del pecho, están todos están redondeados, cuando las redondos rodillas deberían de llegar al piso. y con la espalda Y yo creo que derecha, más eso no es tanto del yoga, yo creo que más bien es de más la vida. de que o sea, pasamos mucho tiempo Ya, sentados.
y esa posición es una posición cerrada de la cadera, Sí. no hay nada de movimiento y entonces ahí te fregaste. Pero te cuenta, las muñecas sí creo que es muy específicamente el yoga. Las muñecas creo que viene de una falta de fuerza y de conciencia en tus alineaciones, en las posturas en las que estás cargando peso con las manos. Por ejemplo, chaturanga, o perro mirando hacia arriba, o perro mirando hacia abajo. Como las muñecas es un músculo que no utilizamos tanto, no haces nada fuerte con los antebrazos y las muñecas, más que tal vez cargar las bolsas del súper y correr súper rápido de tu coche a tu casa, no entrenas esa fuerza, entonces no estás acostumbrado a cargar tu peso. Y eso mi teoría creo que la compruebo porque yo nunca he tenido nada en las muñecas, pero porque yo escalaba antes y yo Y sus tenía antebrazos antebrazos eran súper de... fuertes. No, no, ustedes no entienden. Entonces, o sea, teniendo antebrazos súper fuertes, ya que ahora estoy cargando mi peso en mis manos en posturas de yoga, No te tengo la gusta, sí. protección para que mi muñeca no colapse. Entonces, lo que te recomendaría si sufres de las muñecas es entrenar tu antebrazo, especialmente la fuerza como del grip de tu mano, o sea, con esas pelotitas, aprender a apretar cosas fuertes, porque luego es lo que te da estabilidad en el piso. Ujú. Yo creo que el hombro también viene un poco de De forma lo similar. mismo. Casi siempre, si eres alguien que no hace nada de ejercicio, no hace nada de deporte, es raro que tengas un upper body fuerte, porque no lo No lo entrenas de ninguna usas. forma, no lo usas. Tal vez caminas al trabajo y así, pero no haces nada de fuerza con tu cuerpo. Ahora quieres cargar el peso de tu cuerpo en posturas como chaturanga, posturas de cuervo, el hombro no aguanta, ¿no? O sea, hay que Sí. entrenarlo con fuerza. Y además te forzas, o sea, lo que sucede mucho que yo veo es que como tu cuerpo no aguanta, el cuerpo encuentra la forma de sostenerse y la forma es compensando con otras partes del cuerpo. Entonces ves, O por colapsando ejemplo, a las articulaciones. exacto, colapsas articulaciones o no sé, el típico chaturanga que es como una push-up, dejas las caderas súper arriba, entonces le cargas toda la articulación del hombro súper colapsada, el core está cero como engaged, no sé cómo se diga esa palabra en como activo, activado, y la espalda baja está toda como, o sea, compensando todo ese impulso. Entonces, pues tal vez podemos empezar a hablar como de cuáles son tus mejores recomendaciones para evitar este tipo de Yo lesiones creo que en incluso, general. por ejemplo, la espalda baja, que también es una lesión bien común, también es una falta de fuerza en el abdomen. 100%. O sea, no te sabes contener y entonces colapsa y se pellizca la espalda baja en Total. cualquier posición de arco. Y yo creo que la recomendación uno es, si estás considerando seriamente volverte un practicante de posturas más avanzadas, tienes que complementarlo con una rutina de fuerza que te acompañe. Sí. Entonces tienes que tener mínimo, yo diría como unas 2 o 3 veces por semana, una sesión complementaria. Pueden ser 15 o 20 minutos de fuerza. Lo Ujú. puedes hacer. Nosotros en nuestro canal de YouTube tenemos muchos videos de fuerza específicamente. Aparte es fuerza basada en yoga que generalmente guío yo. Si nos escuchas en YouTube, lo subimos en este mismo canal, Yoga con Pablo y Dan. Si estás en otra plataforma, puedes buscarlo así en YouTube, Yoga con Pablo y Dan. Ahí subimos justo como clases cortas, muy principiantes de 15 minutos, pero algunas de ellas son rutinas de ejercicio, de fuerza, perdón. Sí. Y justo son los ejercicios de fuerza que yo utilizo para complementar mi práctica. Y creo que eso te lleva tu práctica a otro nivel porque potencializa tu fuerza en el tapete, entonces te va a hacer mucho más como poderoso, pero también te protege de las lesiones en las que vienen por colapsar, entonces ya no colapsas, ¿no? Y te sostienes. Yo creo que sí, yo creo que la contención, saber contenerte y contener tu peso y no colapsar, es el secreto para no lesionarse en la práctica. Sí, yo puedo súper confirmar, o sea, yo justamente tengo un cuerpo muy abierto con articulaciones muy como hipermóviles y todas las lesiones que he tenido han sido por eso, porque compensé por mi falta de fuerza, me recargué demasiado en mis articulaciones abiertas. Entonces, por ejemplo, hacer cosas como de arco, como un escorpión, pues me dolía la espalda baja porque lo hacía como, como que soltaba todo mi cuerpo y muy fácil podían acercarse mis pies a mi cabeza. ¿No? O cosas de hombro también, que a veces exageraba de más el movimiento, pero no había ni un tipo de contención como Entonces escapular. como que se pellizca la Entonces se articulación. pellizcan, ajá, o las vértebras también como que empiezan a chocar entre ellas y sin espacio como muscular. Entonces yo puedo confirmar 100% que estas prácticas de fuerza complementan cañón, cañón, cañón la práctica. Y eso de aprender a cargar tu propio cuerpo, o sea, hacerlo como en términos de funcional, creo que es bien poderoso. O sea, ¿Sabes qué tipo de ejercicios se me hace que son buenos para recomendar? mm, Cosas como pilates y sí, barre y cosas así. Esos son ejercicios casi casi de pura fuerza funcional sí, en los que te tienes que cargar. Quema.
horrible, los ejercicios Duelen. queman, duelen, pero justo estás haciendo como esa resistencia del cuerpo, ¿no? Que en yoga te Exacto. va a funcionar. Y creo que también es importante, para evitar lesiones en yoga, tener un buen maestro. O sea, creo que también una buena guía te puede evitar de lesiones. Tristemente, allá afuera hay muchos, a ver, no quiero hablar mal de nadie, pero la verdad es que hay muchos maestros que no están tan bien preparados allá De afuera. acuerdo. Y es triste porque pues están dando clases, están guiando a gente en sus tal vez primeras experiencias en el yoga y hay un poco de negligencia de qué enseñar, cómo cuidar a los alumnos. Y bueno, si nos escuchas si eres maestro de yoga, es una invitación a de verdad tomar responsabilidad y conciencia de que lo que estás haciendo puede lesionar a alguien o no. Y de verdad darte el tiempo de educarte, de profundizar en tus estudios, de verdad tener como esa conciencia de tener cuidado con tus alumnos. Y si eres un alumno, también te toca a ti un poco Sí. discernir si este maestro que te está diciendo te hace sentir bien o te hace sentir lesionado. Y si tal vez es como un red flag, ¿no? O sea, si vas a su clase y te pellizca y te sientes y terminas con un dolor, mejor tal vez te conviene Cambiar, sí. cambiar de maestro, ¿no? Y creo que eso es bien importante, No, ¿no? súper importante, porque además, o sea, tenemos que asumir que los alumnos saben muy poco sobre su cuerpo y saben muy poco sobre los movimientos y sobre lo que le viene bien o no al cuerpo, y es nuestra responsabilidad justamente guiarlos. Por ejemplo, o sea, me ha pasado que voy a clases en las que me piden hacer una postura para la que no me calentaron en lo absoluto, ¿no? Entonces, por ejemplo, que me digan, y ahora haz un escorpión, y no hubo ni un arco, ni una extensión, ni un shavasana para fortalecer, y es como, espérame, ¿cómo quieres? O que te ponen así standing split de cuarta postura, y no ha habido ni un, o sea, ni un uttanasana de tocarte los pies, y es como, o sea, ¿cómo quieres que haga esto si no me has calentado? Entonces, si llegas a una clase en la que no te sientes listo para hacer una postura que te piden hacer, uno es que probablemente ese maestro ese día no hizo una secuencia que te podía preparar correctamente, o dos, también puede ser que tu cuerpo ese día venga un poco más cerrado y entonces lo que recomiendo es, o sea, aquí la invitación es, tú eres tu maestro más importante y más grande y te tienes que escuchar a ti primero antes que a la persona que está dictando la clase, aunque sepa muchísimo y aunque haya estudiado un montón, lo más importante es que tú te escuches a ti. Entonces, si el maestro, aunque te haya guiado perfecto y te haya calentado increíble, si tu cuerpo dice, ay, la verdad no me siento bien para hacer esto, no lo Sí, puede ser hagas. algo como de que ese día estás cansado o algo Sí, así. Esto es otra cosa que tienes que tener para evitar lesiones, es el escúchate. autoconocimiento y aprender a escucharte. Y eso, como Fundamental. ya dije, es algo que se tarda en Sí, desarrollar, cuesta mucho trabajo, es una gran habilidad, es como leer el futuro, no sé, o sí, sea, tienes sí, que tener como una claridad y esto se entrena, ¿no? Se entrena con la práctica de yoga, como poniendo atención en lo que te despierta cada exacto. postura. O sea, Y cada día, cada vez que te subes al tapete, pon atención en qué te despierta, pon atención en cómo te sientes, ve teniendo exacto. esa notación mental para que eventualmente desarrolles Porque este sentido. Porque yo la verdad me atrevería a decir que, o sea, cuando vas a una clase de yoga, el 50% de la responsabilidad es del maestro y el otro 50% de responsabilidad es tuya. O sea, Chance yo diría que es más responsabilidad tuya que que del del maestro. maestro, bueno, sí, Porque, o sea, por más que el maestro sea negligente y dé una mala clase o te pida hacer algo insano, el que accede a hacerlo eres eres tú. tú. Y entonces también se trata de decirle, o sea, también si tú ya tienes más experiencia y sabes qué te hace bien y qué te hace mal, y tú te callaste cuando el maestro te intentó forzar para hacer algo, pues Pues también ahí hubo sí, tuya. O la sea, responsabilidad. tienes que saber que tienes poder. O sea, no tienes que hacer todo lo que te digan. Tú tienes el poder y puedes levantar la voz y nadie te va a juzgar. Al contrario, se agradece porque yo por más que quiera no sé lo que estás sintiendo. O sea, es tu cuerpo y es mi cuerpo y cada quien tiene diferentes sensaciones. Entonces, a mí, por Sí, ejemplo, puedes verbalizarlo literal en clase, puedes sí, decir, decir no, yo no ya, quiero hacer esto, no me sí. siento O si te bien. están ajustando y decir, ya sentí mucho. Yo una vez me callé y me lastimaron en un ajuste porque me dio pena decir, ya no me ajustes más Sí. y me lastimé. Entonces, eso también es bien importante. Y del otro lado, el maestro, pues sí tiene una responsabilidad de que el que está practicando está aprendiendo de ti. Y entonces, o Ujú, sea, tal vez esas experiencias, tal vez hay personas en tu clase que no están tan experimentadas y no tienen este sentido todavía tan desarrollado. Y sí, entonces ahí la responsabilidad, pues viene de ti, ¿no? Pero bueno, aunque no tengas ese sentido desarrollado, tú siempre puedes alzar la exacto. voz y decir que no. Este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea. En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros. Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte.
Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros. Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales. Otro consejo que daría para evitar las lesiones, que también es muy común, es cuando empiezas a practicar yoga muy seguido o cualquier deporte, se vuelve algo que repites constantemente, ¿no? Entonces, si tú haces un movimiento mal, o sea, por ejemplo, mucha gente que dice, ay, me recomendaron para estar más saludable empezar a correr y empiezan a correr, pero nadie les enseñó cómo, entonces corren con los tenis incorrecto, con la pisada incorrecta, con Sí, la mala espalda técnica. jorobada, mala técnica, y lo hacen durante 2 meses y luego dicen: "Ay, pues me mandaron a correr, pero ahora estoy todo lastimado, el ejercicio es malo", es como no, el ejercicio mal ejecutado es malo, pero si lo haces bien, es buenísimo. Entonces, lo mismo con yoga, tienes que asegurarte que tienes la alineación correcta, los Ahí hábitos sí. posturales correctos, las transiciones adecuadas. Sí existe la mala alineación en las prácticas de Obvio, yoga. O sea, sí hay una alineación que te puede lastimar por supuesto, y si lo repites gravemente, todos los días, puede resultar en algo grave, ¿no? muy Y entonces, grave. yo creo que también ahí hay una responsabilidad del maestro Sí, de en, o sea, enseñar. porque tú como maestro tienes que saber cuál es la alineación ¿Y por qué? correcta y por qué, y cuál es la alineación sana también, y cuál es la alineación peligrosa. Exacto. Porque tú eres el que le puede decir al alumno, oye, eso que estás haciendo con la rodilla y cómo la estás poniendo aquí, no es la forma natural en la que la rodilla se debe de flexionar. Y eso, si lo haces repetidamente, te puede llevar a una lesión grave. Entonces, ahí también hay una responsabilidad del maestro de saber lo que estás haciendo y saber estudiar y aprender. Y también aquí viene un poco la parte de responsabilidad que la voy a decir, que tal vez es una opinión no popular, pero de que no enseñes como maestro cosas que no sabes hacer. Sí, O sea, no te pongas a enseñar parados de manos si no los has hecho, porque ¿cómo puedes explicarle a alguien cuál es la forma segura de hacer una postura si tú no la sabes hacer? sí, si Y no la has no la has sentido. sentido, o sea, no la has sentido, no has encontrado como los retos que hay en la postura. Tú no tienes idea de qué estás, o sea, deja tú que tu cuerpo, yo mi cuerpo. Si tú estás haciendo una postura que yo nunca he hecho y yo te estoy intentando guiar en esa postura, yo no tengo idea qué estás sintiendo Sí, tú, porque nunca lo he experimentado por mí mismo. Y hay muchos maestros, tristemente, que hacen esto, que por tener una clase más avanzada e intentar ofrecer alguna clase más retadora, empiezan a echar posturas y variaciones que jamás en su vida ellos hacen como maestros. Y aquí hay una frase que me gusta, es teach what you practice and practice what you teach, que en español es practica lo que enseñas y enseña lo que practicas. Creo que ahí está esa responsabilidad como maestro, ¿no? sí, eso se me hace fundamental y pues estos son como los consejos principales para evitar lesiones. No debería de haberlas, pero desafortunadamente las hay. Puedes tomar estas acciones de fortalecer, de escucharte, de respetar tus límites, de checar las alineaciones correctas y básicamente eso te va a ayudar a que tu práctica de yoga se mantenga segura por muchos años. Si llega a haber una lesión, acuérdate también de darte el espacio para recuperar, para rehabilitar y no te preocupes que cualquier lesión se sana y trae muchísimo aprendizaje con él, con ella. Oigan, pues estamos súper emocionados de estar compartiendo este nuevo programa con ustedes, Yoga Lab, que está apenas en su, me parece, octavo episodio. Me da muchísima emoción de que estés aquí aprendiendo yoga con nosotros. Nos encanta hablar de yoga, es nuestra más grande pasión. Entonces, escríbenos, ¿qué más te quisieras saber? ¿Qué más quieres saber del yoga? ¿Qué más quieres saber de nosotros? Estamos súper abiertos a compartirte también cosas más personales de nuestra experiencia Ujú. en la práctica de yoga, que luego creo que en otros espacios en redes sociales no se aprecia y tal vez tienes curiosidad de cómo llegamos a donde estamos ahorita. Escribe en los comentarios, déjalo en las preguntas, te escuchamos. Siempre estamos disponibles para responder esas dudas y seguir conversando, ¿no? Que esto se vuelva una conversación entre tú que nos escuchas y nosotros. Y si no lo haces todavía, en donde sea que nos estés escuchando, por favor, dejas una calificación, nos funciona muchísimo. Síguenos, suscríbete a nuestro canal si lo haces, si nos escuchas en YouTube, para poder seguir compartiendo este contenido contigo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, gracias por tu tiempo, nos encanta poder crear este espacio para ti y pues nos vemos a la próxima. Namaste.